Estamos en Fin Fan Fundex. Y vamos a cocinar ancas de rana. Exacto. Hoy se inicia el primer set de recetas de mazos. Por fin, ya era hora. Sí, hemos hecho un mazo tribal de ranas. A nivel teórico no lo hemos podido probar, no tenemos las cartas todavía aquí, pero como la expansión de Bloom Burrow viene bastante chachi con el tema de los tribales, pues nos hemos aventurado a hacer un deck teórico de ranas. Después de ver los 20.000 comandantes posibles de rana que hay un montón de ranas legendarias para que no parezca que tal, me decidí por utilizar a Glarp, Calamity Augur. ¿Qué es lo que hace el Glarp? Tiene toque mortal, lo bajas por 3 manás y pega de 2 y aguanta 4. Luego tiene la habilidad de Survive 2 mirándola, pero lo interesante es que puedes mirar el tope de tu biblioteca y puedes jugar tierras desde ahí y castear hechizos de coste 4 más. Desde la biblioteca, desde el tope. Coño, ni tan mal. Y es negro, verde y azul, o sea, me pareció bastante guay. Las criaturillas que llevan ¿Pero tú qué te estás haciendo? ¿Un tribal de ranas total? Un tribal de ranas total. O sea, ¿qué quieres? ¿Que te salga ahí un príncipe o una princesa de tantas ranas? No sé. Pero mira, vamos con las criaturas. Alguna puede que no sea rana. Alguna puede que no sea rana. Aproveché para poner montones de Bloom Burrow y demás. Porque hay muchas ranas de por medio. Sí, no, y aparte también hay bastante comuneo en ranas ahí que son útiles. Pero hay bastantes ranas de expansiones anteriores que están guay. Y no debería salir muy caro. Ahora a lo mejor suben un poco de precio. Pero bueno, empezamos con la ranita esta, la Miss Breathhelder, que al comienzo de tu mantenimiento regresas a otra criatura que tú controlas y si lo haces le pones un contador +1/+1 a esta. Está guay, la bajas por un maná, pega de 2 y te da esa recursión de te levanta una criatura y después la puedes bajar y puedes volver a hacer los efectos de cuando entra. De cuando entra, sí. Y todo eso. La Omnivian, esta rana me encanta. Yo la tengo. Sí, pues esta rana me encanta. Es como la giras y convierte a uno en una rana 3/3. ¿La quieres? No, la tengo también. ¿Cuándo la conseguiste? Pues hace flejote de años abrí un sobre y me salió. Interesante. De la primera expansión en la que salió. En Discordia. Sí, de eso. Esta es la Plaxcaster Frogling. Esta está guapa, tiene el modular 3, o sea, entra con 3 contadores +1/+1 y cuando se va los pones en donde sea. Pero luego tiene la habilidad de pagar 2 y meterle un contador +1/+1 y gana velo hasta el final del turno. Una criatura con contadores +1/+1. ¿Sabes? Eliges a una. Sí, yo sé. Y le da velo. Ni tan mal. A ver, la ranita está guay, te añade maná y puedes matar a un oponente. Y tiene alcance y si paga 2 toque mortal. Sí, por eso que puedes matar a uno. Es. Por el toque mortal. La ranita nueva, esta sí es cara. Esa vino en el mazo que es rojo, blanco y azul. El de los pájaros. Viene ahí y solo viene ahí, por eso es cara. No viene en sobre. ¿No? No. Vale, es muy bueno. Solo viene ahí y tiene evolucionar y siempre que un oponente caste un hechizo que no sea de criatura con menor fuerza que esta, robas una carta. No. Te puede venir en sobres, solo que es muy raro que te salga esa carta. Te recuerdo que te puede salir en cartas Commander. Pero no, creo que no. Creo que esta no, ¿eh? Pues ni idea, lo averiguaremos en el siguiente episodio, si es que hay. El profeta este, cuando entra, roba una carta. Simple. ¿Qué es lo que me gusta de esta? Es común, pero ¿qué es lo que me gusta? Que tiene el coste híbrido. Por lo tanto, da igual el mana que tengas, que puedes tener más juego ahí. La Frogantúa, 3 maná, 3/3, arrollar. Y si un jugador ha perdido el juego, ganamos 10+10. Es un 13-3. Exacto, es un 13-13. Y si otro pierde, es un 23-23. Sí. Y cuando hace daño de combate a un jugador, puedes milear todo el daño que hiciste en cartas y poner cualquier número de tierras que se encuentre entre ellas en el campo de batalla girar. Ni tan mal. Está guapa porque tiene trample y todo. Mira, te puede ver Horizon 3 Commander. Luego, esta no es rana. Fíjate que no es rana. Esta creo que viene en los mazos nuevos también. O en uno de los mazos de
Viene uno de los commanders De forajido. de forajido. Es verdad. Cuando entras, exilias el permanente de tu cementerio. Y puedes jugar esa carta mientras permanezca exiliada. Y los hechizos que tú juegas desde otro sitio que no sea tu mano cuesta uno menos. Está aquí por esa habilidad. Porque tú con tu comandante vas a jugar desde el tope de la biblioteca. Tenemos la ranita esta que tiene esto que te copia y cuando entras tapeas una criatura y pone un contador de stun. O sea, vas a tapear 2 y vas a poner 2 contadores de stun. Ni tan mal. La ranita para protegerte la sacrifica, previene todo el daño de combate. ¿Qué? No te recuerdo. Una ranita simple. Cuando entra pone un contador +1/+1 y ganas una vida. O sea, la idea es ir un poco agro. Inchetando ahí a tu ranita y controlar también con los efectos estos de cuando entra, cuando tal, cuando de ese estilo. Esa es un poco la base de la estrategia. Y ganando alguna vidilla y controlando un poco. Es un agrocontrol. Tenemos la Tatioba, básica en mazos verdes y azules. Entra a tierra, robas cartas, gana vida. Esta ranita también me gustó. Cuando otra carta sale del campo, le pone un contador más que sin morir. Sale del campo sin morir. Le pone un contador +1/+1 en una criatura tuya. Entonces, como tenemos ahí la otra que me devuelva la mano, la otra que cuando entra saca y entra otra criatura y así, pues vamos chetando un poquito las ranitas. Tenemos la Timeless Witness. Cuando entra regresa una carta. Esta es carilla, pero es bastante útil. Esta es cara también. Esta viene en uno de los mazos de los nuevos. De ese es donde viene. Sí. Eran los conejos. Viene en ese y es como tu mano máxima es 20 cartas. Pero siempre que tú ataques con 2 o más criaturas, pone un contador +1/+1 sobre este y robas una carta. Dice, cuando ataca, si tú tienes Exactamente 20 cartas. 20 cartas en tu mano, ganas. O más contadores que las 20, Sí, ganas. ganas. Es que el mazo de conejo tiene mucha win condition de golpe. Ahí tiene un encantamiento que dice si llega a 20 contadores ganas el juego. Sí, pero ese es viejo. Sí, de Discordia también. Sí, ese es viejo, ese ya está. Pero esta ranita es nueva y está guapa. Y va a ser carilla también. Tenemos esta otra ranita, arrolla, y cuando otro de los tribales estos que tú controlas entra, un contador +1/+1 sobre ella. Hombre. En este mazo tiene que ir la Wonder, sobre todo porque tu comandante tiene Survival 2, o sea, tú miras y dices, además como puedes mirar, dices, wow, me va a venir esta, la tiro al cementerio, para adelante. Y todo tiene volar. Ahora mis ranas saltan. Sí, esta no tiene efectos, pero pega. Sí. Ya está, no tiene efectos, pero pega. Le metí el Sorcery nuevo, el que te regresa y te crea una copia 1/1, que está bastante bien. ¿Ese es el que te salió? Sí. Luego le metí removal, un par de removal. Los removal los pueden sustituir por otro. Esta receta la vamos a poner en nuestro Moxfield de Fin Fan Fundex. Así que estos son sugerencias, realmente. Tú puedes modificar el mazo como te dé la gana. Esta es un barremesa. Sí. Destruye todo lo que tenga de 2 o menos. Y te da maná negro, maná verde, igual número permanente destruido. Sí, por eso, para quitar todos los Soul Ring, todos los sellos arcanos, todos los encantamientos estos chungos y demás. El Cultivate, eso Sí, es... aquí es rampeo. Los costes son un poquito altos, hay que rampear. Esto para robas por el mismo, por las cartas de criatura del tipo, rampeo, más rampeo. Todo lo de rampeo, los removal y eso lo adaptan a vuestro estilo de juego o las cartas que tengáis. Esto es un barremesa, eliges un tipo de criatura, o sea, va a decidir rana y todo lo que no sea rana fuera. Y todo lo que no sea rana, la mierda. Y con el Omnivia transformas a lo tuyo, que a las 2 o 3 criaturas que no son ranas de tu mazo, las transformas ranas y así. Sí, esa es buena. Esta sí debería aquí dejarla. Más, le metí como 6 cartas de rampeo, cosas así. ¿No crees que es demasiado rampeo? No, porque te tiene que venir en mano el rampeo. Esto es por el flavor de rana, ¿sabes? Exilias una, la vuelves a meter en el campo para hacer los efectos ETB, y si esa criatura era una rana, pues roba una carta. No está mal. No está mal porque cuesta un maná, por eso, por el flavor no está mal. Esta también es como, estás de las nuevas, le das una carta al otro, pero le estás destruyendo dos encantamientos instantáneos.
2 encantamientos o artefactos. Sí. Por 2 maná. Sí, Está muy bien. Está muy bien. Vale, un counter. Los counters igual, los sustituyen por lo que quieras. Otros removal. Esa carta me gusta. Esta está guapa. Puedes pagar 2 en vez de... Sí, puedes pagar 2 y darle a un oponente una carta y exilias la criatura. O puedes pagar 4, pero tú siempre, como es en Commander, siempre vas a tener un amiguito con el que dice, mira, te robo una carta, toma, te exilio a ti, cabrón. Pues es que me quedé un poquito tal. Llevamos, esta es carísima. Sí. Esta carta es carísima, pero es la que te va a salvar el culo. Aunque creas o no, ha bajado de precio, pero sigue siendo cara. Sí, o sea, 6, 7 euros, 8 euros, sigue estando. Antes valía 13 cuando yo lo conseguí. Y la conseguí porque me salió un sobre. Sí, pues si la consigues lo más barato, a lo mejor son 6 euros y medio, 7. O sea, me resulta cara, pero te salva el culo en un momento dado. Un día te la presto, no te preocupes. No, yo tengo. Ah, vale, es que tenemos el chulito, ¿verdad? No, yo tengo. Pero es eso, o sea... Pero no la tendrás con esta cara, con ese arte. Por ese arte, eso. No, la tengo con el Doctor Who. Ah, Luego tenemos aquí el counter nuevo, está guapo. Contrarresta el hechizo de criatura objetivo. Pero si tú le diste una carta al otro, contrarresta el hechizo objetivo. Por 2 maná es un counter spell común o infrecuente en este caso. Sí, pero eso normalmente siempre va a salir bien en Commander. Sí. Más que en estándar o en Modern, porque salvo que lo que esté sacando sea una mierda. Pues ahí está. Esto es un poco por el flavor de ranas. Es en plan, la criatura objetivo hace daño igual a 2 veces su fuerza a la criatura que no controles. Y cuesta 1 menos castearlo por cada rana que tú controlas. O sea, puede costar y es instantáneo. O sea, por 1 hace ¡placa! De locos. Es por el flavor, pero es útil. Igual esta. Esta es carilla, me da a mí. Esa me la quiso sacar un colega, pero se la descarté. Y se puso, ¡no! Además, estabas tú en esa partida. Pues ni me acuerdo ya. Yo no me fijo en las cartas que hacen los demás, la verdad. A no ser que me vayan a afectar, no me fijo. Ya, yo te veo, ya. Esta está guapa, convierte en ranas 1-1 a todas las de un oponente. Y es como, me vas a pegar, me vas a dar el golpe final. No, todos son ranitas. Todos son ranas. Más removal. Tiene como 5 o 6 removal, 5 o 6 de rampeo, 5 o 6 counter. Y aquí el tema del tribal. Sí. El cuerno para que te cueste 1 menos jugarla. Las botitas para proteger a tu comandante. A mí me gustan más estas botas. Primero porque son más baratas. Y segundo porque dan antimaleficio en vez de velo. Las otras también valen 2. ¿Eh? Las otras también valen 2. No. Es porque esta te da antimaleficio en vez de velo. Antimaleficio a ti te permite seguir poniéndole cosas a tus bichos. Y el velo no. Pero con la otra tú puedes hacer quito, chute, claro, pongo, quito. Que sí, que la otra te da más juegos, pero a mí me gustan estas. O sea que al gusto de cada uno. Para gusto los colores. El estandarte. Eso viene en el mazo también de los conejos. Para darle +1/+1 a la ranita ahí. Y para robar cartas. Esta está guay. Por el flavor de rana. O sea, encantas una del otro, lo convierte en una rana 1/1, sin habilidades, sin nada. Y tiene tormenta. Coño, ni tan mal. Esta tiene tormenta. Y tiene flash. O sea, tiene destello. Lo puedes tirar en el turno del otro. Así. ¡Placa! Es que Modern Versus 3 sacaron muy buenas cartas, la verdad. Welcome to my comandante. Y tu comandante es una rana. Y ya está. Ese es Kruak. Y ya está. Y comiste verga con el comandante porque no lo estás mandando al cementerio, no lo estás haciendo a ningún lado. Es una rana. Más bien comiste rana. Esta nueva de Assassin a mí me ha encantado. O sea, todos los azules deberían llevarla. Que una criatura tuya hace daño, robas cartas. Punto. Sí. Pego con 3 ranas, hago daño con 3 ranas, robo 3 cartas. Los talentos nuevos están guapos también. Este está chulo. Dice, al comienzo de tu mantenimiento, mira el tope. Y lo puedes revelar. Si es una carta de tierra, creas un pescado 1/1. Y luego robas una carta. Vale, eso al comienzo de tu mantenimiento. En nivel 2 te crea
en vez del pescado 1-1 te crea un tiburón 3-3. Y el nivel 3 te va creando en todos los turnos un 8-8 pulpo. Si fueses a crear un... Coño. Que sí, que sí. O sea, buenísimo. Que sí, que sí. ¿En qué mazo viene eso? No, vale, en uno de los mazos. Pues ni idea. En el de los conejos. Ya veo que el mazo de los conejos viene más cartas demasiado guapas. Sí, pero las puedes pillar por separado. Son 3 o 4 nada más. Sí, pero son todas exclusivas de Commander. El talento de la fortuna también está guapo, ¿sabes? Miras el top de tu biblioteca en cualquier momento. Siempre que tú castes un hechizo en este turno, puedes jugar cartas desde el top de tu biblioteca. Y el nivel 3, los hechizos que tú castes desde cualquier otro lado cuestan 2000. Cualquier otro lado que no sea tu mano. Ni tan mal. Entonces, con tu comandante ya vas a castear desde arriba, vas a hacer pum, 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 pum. Así que no está mal. Otro para convertir en rana, el Frogify. Otro para convertir en rana. Elige un Tácale, un tipo de criatura. En este caso dice rana. Pega y robas cartas. Ya está. El Liyara, más de lo mismo. Sí, copia el hechizo. Copias el hechizo. Lanzo rana, copio rana, rana, te pego con rana. Te escala, La del Drain, sí, es carilla, pero bueno, es lo que toca. Hay que meter, yo hago la receta y ya después que cada uno la adapte a su estilo. Más de lo mismo, o sea, como tienes hechizos de 4 y 5 de maná, pues vas a castearlo para robar cartas. Esta la puedes sustituir por un Garruk, por ejemplo. Para que tengan todos a arrullar. Por un Garruk a Rising de robar cartas. Y las de tierras, pues aquí vamos a poner las básicas, pero si hay alguna tierra que sí tiene que ir sí o sí, o debería ir sí o sí, la ponemos. En este caso la Boyuka Bok, siempre es buena tenerla cuando juegas negro. Exacto, sobre todo si hay alguien que está regresando cartas de su cementerio constantemente, les exilio, toma por culo. Exacto, la Command Tower. Eso es indudable. Y después los bosques, las islas y los pantanos. Que aquí igual, las tierras pueden poner ustedes la que les dé la gana. Como os dé la gana ponerla. Como si quieres poner trigomas, cosas chungas de Karlov o estas que las Shocklands y las Fetlands. Bueno, no, por favor, no sean demasiado tryhards para montarse algo más así. Con masito. que un masito de rana. Es un masito de rana, nada más. No un mazo de Eldrazi multicolor. Pero que va. Nada, a ver, no sé cómo lo ves, pero este es el masito que creo. Es bastante control, en verdad. Pero con fuerza para pegar. No te pega, ser control. Pero es bastante control. Tiene removal, tiene counter, tiene tal, pero a la vez tiene rampeito. Sí, pero que no te pega. ¿Por qué? Porque a ti te gusta ser agro. Tú mismo lo has dicho, es que yo soy agro. Por eso hice agro control, no control. Entonces estás diciéndome que has hecho un mazo mid-range. Tienes que mostrarte ese mazo en directo, Tiene muchas cartas que no tengo y que son caras. Por las piedras. No, son caras. Pues te haces proxies, tío. No, nunca. Solo se hace proxy de carta que tú tengas. Y porque te da pereza sacarla de un mazo para meterla en otro. Salvo que venga alguien del Pro Tour, gane con esas cartitas. Yo iba a decir de mierda, pero no, porque quién sabe, capaz realmente son buenas. Pero imagínate que alguien del Pro Tour en estándar te hace un combo wombo y te gana con eso se dispara. Así todo el mundo lo va a querer. Y como cuesta conseguir la carta, ni te cuento, como la Sheoldred. Algún día te conseguiré. Por cierto, pueden ver nuestra apertura de un bundle de Dominaria en alemán. En alemán, porque Amazon nos engañó. Y nos vemos. Chao, pescado.